Cuando tu narrativa se desmorona, todo intento de influir para lograr tus objetivos falla. Eso es lo que Vladimir Putin está descubriendo, de la manera difícil, mientras sus compinches del Kremlin han estado haciendo afirmaciones falsas sobre grandes avances en toda Ucrania. Ucrania no permite que Putin gane más poder de negociación en las conversaciones de paz, evitando que cuente la historia que desea. En cambio, está contraatacando con fuerza. Kupiansk es una de las ciudades que Rusia afirma haber tomado. Ucrania desmintió eso al romper las defensas rusas y liberar la ciudad, en un avance brutal para demostrar que Rusia no es ni de cerca tan poderosa como afirma Putin. Hace poco más de 2 años comenzó todo. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia inició su campaña para recuperar Kupiansk en octubre de 2023. La ciudad fue controlada por Rusia al inicio de la invasión de Ucrania por Putin, pero luego liberada por Ucrania. Tras octubre de 2023 hubo varias campañas para tomar la ciudad, pero todas fracasaron ante la defensa de Ucrania, sin importar sus esfuerzos. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que las fuerzas rusas no lograron rodear la ciudad, lo que les daría una base en Kharkov, a pesar de 22 meses de combates. Finalmente, tras perder miles de soldados y mucho equipo, Rusia lo logró. Kupiansk cayó bien, según Rusia. El 21 de noviembre, el Kiev Post informó que el general ruso Valery Gerasimov le dijo a Putin que Rusia finalmente había tomado Kupiansk. En un discurso televisado, unidades de fuerzas del oeste liberaron Kupiansk y siguen destruyendo formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la orilla izquierda del río Oskil, Gerasimov afirmó casi como un hecho que la caída de la ciudad era inevitable. En vez de una campaña de 2 años con repetidos fracasos rusos, la declaración se difundió en todos los medios estatales rusos. Putin estaba encantado de alimentar la narrativa creada por su general. Putin, fiel a su estilo performativo, vestía ropa militar mientras elogiaba a su general por los logros del ejército ruso y el daño al régimen criminal de Kiev. Putin incluso dio seguimiento a la declaración de Gerasimov, preguntando: ¿eso significa que se acabó, que terminó, está completamente bajo nuestro control? Gerasimov confirmó: sí, señor, así es. La ciudad está totalmente bajo nuestro control. El panorama era claro. Las fuerzas de Putin triunfaron tras 2 años de combates y Kupiansk cayó. La rueda de prensa televisada era la manera de que Rusia informara a Ucrania que una de sus principales ciudades ya estaba bajo control ruso y que Kharkov sería la próxima. Había solo un problema: Kupiansk no había caído. Sin embargo, el ejército ucraniano, observadores independientes, testigos y blogueros militares pro-Rusia contradicen la versión del Kremlin, según el Kiev Post. Pero eso no detuvo a Putin de intentar seguir promoviendo la historia que el Kremlin había inventado de la nada. Según Le Monde, el 2 de diciembre, Putin respaldó las afirmaciones rusas sobre la caída de Kupiansk, invitando a reporteros extranjeros, incluso de Ucrania, para comprobar que Rusia decía la verdad. La invitación era genuina. El Kremlin nunca permitió realmente el acceso de periodistas a la ciudad devastada por la guerra de Kupiansk, porque hacerlo haría que la farsa colapsara. Sin embargo, un hombre aceptó la oferta de Putin, siendo la última persona que él esperaba. El 12 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Kupiansk, contradiciendo las afirmaciones del Kremlin de que la ciudad estaba bajo control ruso. Zelensky publicó un video donde desmintió al Kremlin y envió un mensaje a los soldados ucranianos. El presidente de Ucrania se encontraba en un lugar que, según Le Monde, está a solo 26 kilómetros o 16 millas de la plaza central de Kupiansk, usando un chaleco antibalas y de pie junto a un letrero que da la bienvenida a la gente a Kupiansk. Zelensky dijo hoy que es sumamente importante lograr resultados en las líneas del frente para que Ucrania pueda obtener resultados en la diplomacia. Así funciona. Todas nuestras posiciones fuertes en el país son también fortalezas en las negociaciones para terminar la guerra. Zelensky publicó su video en X junto con una declaración dirigida a Putin. Quienes creyeron la narrativa de Kupiansk difundida por el Kremlin notaron que los rusos seguían hablando de Kupiansk. La realidad es clara. Visité a las tropas y los felicité. Gracias a todos nuestros guerreros. Zelensky tiene razón. El presidente de Ucrania pudo grabar un discurso a menos de 2 millas del centro de una ciudad que Rusia dice controlar totalmente. Le Monde indica que Zelensky entró en una zona mortal expuesta a drones y municiones rusas. Sin embargo, salió ileso. Eso no significa que no hubiera riesgo. Los ruidos en el video del presidente ucraniano muestran que los combates siguen en Kupiansk. Ese es el punto.
los combates siguen. Contrario a lo que afirma Rusia sobre el control total, Kupiansk sigue en disputa, tanto que el presidente de Ucrania puede llegar casi al centro para grabar imágenes. Eso no debe pasar. Solo sucedió por dos razones. Una, Putin y sus compinches del Kremlin han mentido constantemente sobre la situación de Kupiansk. Y dos, Ucrania ha estado logrando avances en la dirección de Kupiansk que el Kremlin definitivamente no quiere que nadie sepa. El 12 de diciembre, Ucrania realizó una gran operación que liberó gran parte de Kupiansk, marcando el mayor avance. RBC Ucrania informa que el 12 de diciembre, Ucrania cercó a las fuerzas rusas en la ciudad que Putin ha dicho 2 veces haber liberado. La operación fue liderada por el segundo cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, también llamado Brigada Kartia, según RBC Ucrania. Establecida en marzo de 2022, la brigada cuenta con entre 1.500 y 5.000 soldados y opera casi exclusivamente en la región de Kharkov. Antes del 12 de diciembre, la brigada participó en varias contraofensivas que revirtieron avances rusos de los primeros meses de la invasión de Putin. También participó en la defensa de Bakhmut. La brigada Kartia es una de las unidades más experimentadas y curtidas en combate de Ucrania. Las fuerzas rusas que intentaban ocupar Kupiansk lo descubrieron de la manera difícil el 12 de diciembre. Ucrania ha capturado a cientos de soldados rusos en Kupiansk, según RBC Ucrania. Esos soldados serán los principales objetivos de la brigada Kartia tras sus devastadores contraataques que destruyeron posiciones rusas que apoyaban a los rodeados. Ucrania ha despejado el distrito residencial de Uvaleni en Kupiansk. Tras ataques que mataron a más de 1.000 soldados rusos, se puede argumentar que esto sería solo una liberación temporal de Ucrania. Después de todo, si Rusia logró insertar tropas tan profundamente en Kupiansk una vez, podría hacerlo de nuevo, solo que ese no es el caso. Uno de los principales métodos de Rusia para meter soldados en Kupiansk era hacer que se colaran por una tubería estrecha y peligrosa. Esa tubería se ha utilizado como una extraña forma de arteria logística para las fuerzas rusas en Kupiansk y en la región más amplia de Kharkov. También permitió que las fuerzas de Putin salieran por las afueras del norte de Kupiansk, desde donde podían lanzar asaltos a la ciudad. El 14 de diciembre, Defense Express informó que defensores ucranianos destruyeron la tubería que Rusia usaba para enviar tropas y suministros a Kupiansk. El regimiento Aquiles de Ucrania hizo el trabajo duro esta vez. Tras identificar la tubería que las fuerzas rusas usaban para mantener la logística en Kupiansk, sin temor a armas y drones ucranianos. Tras 3 toneladas de explosivos, la tubería quedó destruida. No subestimen la importancia de esta operación, más ahora que Ucrania toma la iniciativa en Kupiansk y sus líneas de suministro están cortadas. Las fuerzas rusas en la ciudad pronto se quedarán sin municiones y equipo. Eso los hará presa fácil de la brigada Kartia, porque la defensa rusa caerá rápido sin suministros. Rusia aún intentará abastecerse. Por supuesto, ahora sus soldados tienen que realizar esas misiones en la superficie, donde estarán expuestos a los drones y la artillería pesada del ejército ucraniano, que está buscando activamente a cualquier soldado que intente apoyar a los que están en Kupiansk. Lo que actualmente es una liberación parcial de una ciudad que en realidad nunca cayó por completo, podría convertirse en mucho más. Ucrania ha creado el escenario perfecto para que sus soldados recuperen completamente Kupiansk, revirtiendo así todas las ganancias que Rusia ha logrado después de 2 años de lucha por la ciudad. A diferencia de Rusia, Ucrania quiere ofrecer la mayor cantidad de pruebas posible de que ha hecho todo lo que afirma haber hecho. Zelensky grabando un video en Kupiansk es una prueba contundente por sí misma. Sin embargo, ese video no es el único que ha surgido de la ciudad en los últimos días. Pravda publicó otro video el 12 de diciembre de 2 minutos y medio, que muestra el ingenio y la brutalidad de los ucranianos. La contraofensiva de Kupiansk. Publicado en YouTube por la Brigada Kartia, el video es una fuerte bofetada para Putin en varios momentos. Durante el video, puedes ver a los soldados ucranianos riéndose activamente de las afirmaciones de Rusia de que tiene el control total de Kupiansk. Esos soldados operan en la ciudad que Putin y sus aliados dijeron que cayó en noviembre. La descripción proporcionada junto al video también resalta un comentario interesante que Putin hizo sobre Kupiansk antes de la liberación. Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como los belicistas europeos deberían entender eso. El presidente de Rusia afirmó que lo ocurrido en Kupiansk se repetirá en otros sectores clave del frente. Ahora eso parece un claro intento de ganar ventaja para las negociaciones de paz. Bueno, volveremos a ese punto en un momento. El video también destaca las muchas operaciones que han llevado a Kupiansk a la situación en la que se encuentra actualmente. Ucrania rompió líneas y llegó al río Oskil. Según el video, bloquearon todas las rutas de suministro enemigas a Kupiansk,
incluso el oleoducto mencionado. Ucrania ya ha liberado varias aldeas suburbanas junto con territorio en el norte de Kupiansk. Recuerda que aquí es donde el oleoducto que Ucrania destruyó abastecía a los soldados rusos. Así que la liberación de bloques por parte de Ucrania en esa región de la ciudad demuestra cuán rápido se han derrumbado las defensas de Rusia. Los 200 soldados rusos rodeados en Kupiansk son ahora el siguiente objetivo de Ucrania. Esos soldados están atrapados, indefensos y sin suministros. En lugar de controlar la ciudad como dice Rusia, los soldados demuestran que Rusia no tiene control real. Todo es gracias a una operación que lleva meses preparándose. Según Víctor Tryhubov, jefe de comunicaciones del Grupo de Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Tryhubov ha comentado sobre los logros de Ucrania en Kupiansk, así como lo que significan para Rusia. Tryhubov reveló que, contando la planificación, la operación inició en otoño, indicando que Ucrania sabía lo débil que era la afirmación rusa de controlar Kupiansk por casi medio año. Ahora que se ha lanzado el contraataque, las declaraciones falsas de Putin han quedado al descubierto. Para que el mundo lo vea, ahora están en una posición difícil políticamente, dice Tryhubov. El líder de la Federación Rusa hizo una declaración que el presidente de Ucrania refutó con palabras y acciones. Ahora Rusia debe demostrar que es confiable. Tras este farol, la situación solo empeorará para ellos. Según Euromaidan Press, el 14 de diciembre, las tropas ucranianas siguen avanzando en Kupiansk y sus alrededores al momento de este video. La recuperación de Uvaleni probablemente impedirá que las fuerzas rusas mantengan sus posiciones al sur de Kupiansk. Esto sugiere dónde la brigada Kartir enfocará sus próximos esfuerzos. Las fuerzas rusas intentan entrar en la ciudad, pero sin mucha organización, Rusia solo logra formar grupos de infiltración de soldados que avanzan a pie y sin blindaje. Ucrania frena estos intentos de infiltración, que seguirán debilitándose. Con todas las rutas de suministro a Kupiansk bajo control ucraniano, Kupiansk ha caído. Así es, regresó al control de Ucrania, mostrando que la narrativa de Putin es pura mentira. En Rusia la reacción ha sido furiosa, aunque no proviene de fuentes oficiales. El Ministerio de Defensa y los medios estatales rusos han guardado silencio sobre el colapso de sus fuerzas en Kupiansk, según Le Monde. Parece que ambos buscan sostener una narrativa que se desmorona ante ellos. Los blogueros militares rusos han sido más abiertos, aprovechando la poca consolidación de las Fuerzas Armadas en la ciudad. A pesar de los informes optimistas sobre su captura total, el enemigo lanzó un contraataque, informa un canal de Telegram llamado Informante Militar antes de agregar. El objetivo del enemigo es cortar el enlace logístico para la guarnición de las Fuerzas Armadas rusas en el centro de la ciudad. Si se le cree a Ucrania, el enlace logístico ya ha sido cortado. La guarnición en el centro de la ciudad ahora está rodeada. Otro canal ruso de Telegram, Grupo de Fuerzas Occidentales, criticó más fuerte a las fuerzas de su país. Le Monde dice que el canal afirma que todo va mal para Rusia y dice que Ucrania ha recuperado. Radkivka y Kindrashivka eran usadas por Rusia en su red logística de Kupiansk. La caída de esas aldeas permitió a Ucrania fortalecer su posición al norte de Kupiansk, lo que llevó a la situación actual. Rusia dice haber rodeado 15 batallones ucranianos en Kupiansk. El canal miente de nuevo. Las fuerzas rusas están rodeadas y no recibirán apoyo. Con la historia aclarada en Kupiansk, veremos 3 posibles impactos pronto. La recuperación de amplias zonas de Kupiansk ha reducido la influencia de Putin cuando más la requiere. Como informa el PAI, Rusia había estado intentando imponer su versión de un plan de paz que, entre otras cosas, habría obligado a Ucrania a ceder la región de Donbass. Para lograr eso, Rusia intentó avanzar en varios frentes, según el medio, todos diseñados para dar la impresión de que Rusia estaba logrando avances significativos mientras avanzaban las conversaciones de paz. Estos intentos de ganar ventaja son claros. Ucrania debe ceder ahora. Putin quiere que el mundo lo crea, porque Rusia simplemente tomará lo que quiera si Ucrania no entrega el Donbass. Rusia ha sido muy transparente sobre este tema. Hablando sobre las negociaciones de paz, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que el progreso y la naturaleza de las negociaciones estaban influenciados por el éxito del ejército ruso en el campo de batalla. En semanas recientes, los soldados rusos, con sus hazañas militares, han hecho que nuestros socios extranjeros evalúen mejor el camino hacia la paz. ¿Cómo evaluar adecuadamente el colapso de Rusia en Kupiansk? El Kremlin aún no ha dado una respuesta. Eso se debe a que el liderazgo de Rusia sabe que el país necesita un plan de paz mucho más de lo que quiere admitir. La Fundación Jamestown resaltó en noviembre que el Kremlin es vulnerable, debido a una combinación de falta de dinero y rebelión activa en partes de Rusia,
Aumentan los atrasos salariales, se reducen subsidios para reclutas y los gobernadores desafían más al Kremlin. La falta de reclutas obliga a usar reservistas y movilización forzada, mientras los veteranos impulsan el crimen y el nacionalismo radical, según la fundación. Putin no puede manejar estos problemas mientras sigue la guerra en Ucrania, por lo que perder influencia en Kupiansk es un gran revés para su objetivo de maximizar ganancias rusas en una futura paz. En segundo lugar, la falsa narrativa del Kremlin sobre avances arrolladores ha sido destruida. El día que Ucrania inició su contraataque en Kupiansk, Rusia aseguró haber tomado Siversk. Como suele pasar con Rusia, estas afirmaciones no tienen evidencia sólida, según la nueva voz de Ucrania. La realidad para Putin, según el medio, es que Rusia solo ha logrado avances notables en 6 de sus 16 direcciones operativas durante todo 2025. Por eso ahora está tan ansioso por impulsar la narrativa de grandes avances. Estos avances simplemente no se están logrando. Como en Kupiansk, Rusia no controla totalmente Siversk. En un informe aparte sobre el fracaso de Rusia en Kupiansk, la nueva voz de Ucrania explica la narrativa que Putin está tratando de crear y por qué es claramente falsa. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que Putin y líderes rusos buscan mostrar que la línea ucraniana casi colapsa. Para presionar a Kiev y a Occidente a hacer concesiones, informa el medio. El contraataque ucraniano en Kupiansk y la defensa en el frente muestran que esa narrativa es falsa, concluyeron analistas. Rusia afirma un colapso inminente y Ucrania responde con contraataques y desmiente las mentiras de Putin. Todo esto influye en el tema de la influencia. Recuperar grandes partes de Kupiansk es una forma muy directa de quitarle influencia a Rusia. Sin embargo, el éxito de Ucrania en esa dirección también significa que más personas se darán cuenta de la realidad de que la versión de los hechos de Putin no es confiable. Rusia mintió sobre Kupiansk en noviembre. Si ese es el caso, ¿cuántos otros avances ha fabricado el país para ganar más influencia? Esa pregunta se hará en muchos países, especialmente en Estados Unidos, después de las hazañas de Ucrania en Kupiansk. Tercero, y finalmente, está lo que Kupiansk significa como ubicación estratégica en el contexto de la guerra. Rusia ha insistido tanto en la ciudad por varias razones, no solo por paz, negociaciones o influencia. Rusia intentó capturar Kupiansk por más de 2 años antes del contraataque ucraniano del 12 de diciembre. Kupiansk es un importante nodo logístico y ferroviario en Kharkov, según Euromaidan Press. Rusia buscaba tomar la ciudad para avanzar al sur y este. Ucrania ahora puede reforzar esas áreas y avanzar, obligando a las fuerzas rusas a retroceder más. Mantener Kupiansk permitiría a Rusia apoyar desde los flancos a sus tropas que intentan capturar Kharkov. Ese apoyo ahora ha desaparecido. Mantener Kupiansk permitiría a Rusia abastecer a sus soldados en Donbass y sostener la narrativa de dominación rusa en esa zona. No solo Ucrania destruyó historias el 12 de diciembre, también la estrategia de Rusia. El Kremlin está en desorden y debe apresurarse para sostener la farsa que creó. Sobre el Donbass, Rusia dice haber tomado Pakrovsk, pero en realidad aún no lo ha hecho. Hay fosas de la muerte en Pokrovsk, donde Ucrania entierra soldados rusos tras repeler sus asaltos. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al programa militar para más cobertura sobre la realidad en Ucrania, que el Kremlin quiere ocultar. Y gracias, como siempre, por vernos.